Hola, buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy. Vamos a tener una conversación súper interesante y súper linda con otras consultoras del Instituto Proctor Gallagher. Todas nos dedicamos a crecer nosotros y a inspirar a otros a crecer, a ayudarles en este proceso. Y hoy vamos a hablar sobre un tema lindísimo que es el propósito en nuestras vidas. ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué estamos haciendo acá? Y quiero presentarles a las compañeras que vamos a tener el placer de entrevistar, digamos, de conversar juntas. Está Lucía Araujo, que nos acompaña desde México. Maru Gil, ella es panameña de origen y está en Miami. Rosario es mexicana de origen. ¿Y a dónde estás, Rosario? Estoy en Tennessee. Ah, en Tennessee. Creí que iba a decir un invento, pero no. Y Amarilis, que es venezolana y nos acompaña desde Orlando. Entonces, qué placer, chicas, y qué bonito poder compartir qué es lo que nosotros hemos descubierto que es nuestro propósito. Entonces, vamos a empezar con Rosario. Rosario, comentanos qué has descubierto vos que es ese propósito. Pues bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren. Pues fíjate que creo que he estado muy afortunada porque a lo largo de mi vida he hecho cosas que la verdad me encantan. Sin embargo, desde que empecé mi proceso de transformación, ustedes saben que soy maestra, pero desde que empecé la transformación con el instituto de Bob Proctor y Sandy, realmente creo que redescubrí mi propósito de vida, porque al momento que yo sentí esa transformación, al momento de estar yo expuesta al enseñar a los niños, a trabajar con papás, me di cuenta que es realmente lo que yo quiero hacer. Tengo 41 años y nunca es tarde para descubrir o redescubrir el propósito de vida. Entonces creo que este proceso de transformación me llevó a como a otro nivel totalmente, tanto más que nada mentalmente, para poder realmente decidir y encauzarme a lo que yo quiero ser. Que es, muchas veces estamos en esas dudas, ¿no? ¿Qué realmente lo que yo quiero hacer? Y lo sabes porque viene desde adentro, es algo, una fuerza que sientes que quieres realmente dedicarte a esto. Y pues bueno, yo tengo una pregunta para ustedes, no sé si, a ver quién de ustedes a lo mejor nos quiera compartir, porque a mí me afectó indudablemente los principios de mis carreras, de las dos que tengo. ¿Cómo la autoestima puede afectar tanto para descubrir tu propósito o incluso para continuar con tu visión? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién nos quiere compartir? Pues yo les comparto. No Lucía. sé si. Ok, pues mira, el autoestima para lo que te sirve es para cuando ya descubres cuáles son esos dones, esos valores, esos talentos que tú tienes ya dentro de ti y entras en contacto con ellos. Eso es como una pista intuitiva o como una pista que traes dentro de ti de tu propósito. O sea, casi siempre tu propósito viene junto con pegado con los dones y talentos como para llevarlo a cabo. O sea, si a ti te gusta mucho enseñar, probablemente de enseñar como maestra, tu propósito puede ser eso, el aprender y el enseñar, el compartir, el tener esa relación con la gente. Y ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que me hiciste de la autoestima? Pues que muchas veces cuando tu autoestima no está bien desarrollada, tú empiezas a decir, pero no soy suficiente, ¿cómo voy a enseñar si todavía no sé lo suficiente? ¿Cómo voy a promocionarme si todavía no me termino de preparar o me falta este último diploma, me falta la maestría y después me falta el doctorado? Es como que una falta de confianza en ti, de que ya tienes lo que de verdad se requiere
y lo que de verdad se requiere es esa inspiración, es ese llamado interior que te dice, esto es lo que, para lo que viniste a este mundo, o sea, esta es tu pasión, esto es algo que cada vez que lo haces se enciende una llama interior en ti, eso es el descubrir tu propósito. Entonces, ¿para qué te sirve el trabajar la autoestima? Para decirte, sí, soy suficiente. O sea, esto que yo ya sé es suficiente para enseñarle a los que todavía no saben lo que yo ya sé. Que va a haber otros que van a saber más, ok, van a ser los maestros de los otros maestros, pero siempre hay que buscar el saber que somos suficientes, que el hecho de estar vivos ya nos hace suficientes, ya nos empodera para vivir, compartir y compartir nuestros dones y talentos. Y esa es parte del mensaje que tiene el instituto, pero que también tenemos cada una de nosotras con nuestros clientes. Ya eres suficiente. Y también el cómo ayudarlos a empoderarse y a creerse de que están lo suficientemente preparados, pero que se pueden seguir preparando para continuar este proceso de transformación y de evolución y lograr lo que quieren más allá, más adelante en el futuro. Entonces, no sé si alguien quiera a acompañar o completar o platicar un poquito más de cómo la autoestima las ha ayudado en este proceso de transformación. Maru. Hola, ¿cómo están, chicas? Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la autoestima influye mucho cómo nos veamos nosotros, nuestra autoimagen. Nosotros no vamos a poder nunca lograr el 100% de lo que nosotros estamos hechos en nuestro propósito en la vida si no tenemos una autoestima o una autoconfianza. Esto no quiere decir que tenemos que ser una persona que seamos altaneros o que tengamos o que seamos groseros. Autoestima quiere decir que tengas confianza en ti mismo. Una autoestima quiere decir que vas a caminar con seguridad y tenacidad de lo que tú sabes que tú viniste a este mundo con el propósito a crear y ayudarte a ti y ayudar a otros. Entonces yo creo que para mí, en mis años jóvenes, yo sufrí mucho de acné. Y eso mi autoestima me la lastimó un poco porque, pues, yo tenía muchas marcas, lo cubría mucho con maquillaje, ¿verdad? Y, pues, aunque no le ponía mucho cuidado a eso, pero a medida de los años después me di cuenta que sí, que me influenciaba, pues. Y, pues, muchas veces, tenía lo que no me gustaba tomarme muchas fotos y cosas así. Y creo que hasta el sol de hoy, bueno, ahora es que me están viendo más porque creo que no me gustaban las cámaras. Y a veces me pongo a pensar el por qué. Y creo que viene de allí, aunque ya no tengo ese problema, pero creo que es la autoconfianza que, aunque hemos trabajado y seguimos trabajando en ella, creo que es algo que se trabaja todo el día. Igual que lo que se trabaja, como decía nuestro maestro Bob Proctor, el trabajo en el espejo. Ese trabajo es tan importante. Es como ustedes han visto los memes que tú eres un gatito, pero cuando te ves en ese espejo eres un león. Bueno, eso es lo que tenemos que tener, la actitud de león, chicas. Bueno, le cedo la palabra a si alguien más quiere andar en eso, o podemos también hablar sobre cómo manejar la crítica o el rechazo cuando compartes tus visiones con otros, porque a veces viene todo eso de la autoestima, viene entrelazado, ¿no creen? Sí, claro que sí, sí. Sí, viene mucho con lo que es la autoestima, pero también quería entrar un poco en la conversación de la autoestima, que también tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿verdad? Mientras más te conoces a ti misma, empieza, y como lo hacemos en el instituto y enseñamos a las personas por medio de la autoimagen, ¿verdad? Que tú tienes por dentro, ese espíritu que uno lleva por dentro que quiere salir, eso, escribir y verte cómo tú te quieres ver en la vida, cómo quieres que otros te vean, eso viene de adentro hacia afuera. Y escribiendo lo que es el autoimagen ayuda mucho también para lo que es el autoestima. ¿Cómo se manejan las críticas? Bueno, pienso yo que mientras más te conoces, viene también el autoconocimiento. Mientras más te conoces, las críticas son como un ruido porque siempre va a haber.
siempre, inclusive hasta uno mismo siempre se está criticando. Pero cuando tú empiezas a controlar y sabes manejar tu mente y la estudias mediante el programa que nosotros ofrecemos, la crítica simplemente la tratas como un ruido. ¿Qué te parece a ti, Ana Cristina? Sí, mira, a mí me parece interesantísimo el concepto de que el propósito de cada uno de nosotros es muy particular. O sea, ninguna de nosotros vinimos aquí con el mismo propósito, ¿verdad? Porque hay cosas que cada una de nosotros hace en una manera única e irrepetible. Entonces, yo puedo ayudarle a un grupo de personas que resuenan conmigo, Rosario a otros, Lucía, Maru, Amarilis, y cada una lo hace porque tiene su manera muy especial de hacer las cosas. Y la meta, o digamos, el propósito es por qué estoy yo aquí, pero la meta es, ok, ¿qué pasos voy a ir dando para cumplir ese propósito en mi vida dentro de una visión general de lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Cómo me quiero ver yo dentro de 20 años? ¿Cómo quiero estar viviendo? ¿Qué tipo de relaciones tengo con mi familia? ¿Qué tipo de éxito en mi trabajo? ¿O qué estado de salud tengo? Eso es como una visión toda completa y lo voy a ir alcanzando a través de las metas. Pero ese propósito y esa manera de hacer las cosas es como la prescripción de los anteojos. Mis anteojos nunca van a poder servirle ni a Lucía, ni a Maru, ni a Rosario, ni a nadie, ¿verdad? Porque es mi prescripción. Entonces, si yo les prestara a ustedes mis anteojos, ustedes no ven nada. Igual pasa con la gente que me rodea. La gente que me rodea puede que crea que mi propósito, mi meta, no tiene sentido, porque a Ana Cristina le va a interesar hacer eso. Sí, a mí me parece irrelevante. Como uno pensaría de Hillary, que subió el Everest. ¿Para qué nos vamos a preocupar de subir el Everest si tenemos aquí tantas otras montañas y tantos otros retos? Pero era su vida, su propósito, su visión. Entonces, las críticas, bueno, como dice Amarili, si yo me conozco y también si tengo fe en mí, confianza en mi capacidad de hacer las cosas, y también, según la ley de causa y efecto, si yo estoy dando lo mejor de mí, lo que voy a obtener es lo mejor de mí, lo mejor de respuesta del universo, de la gente, de todos los que están a mi alrededor. Entonces, realmente tenemos que aprender a valorar las sugerencias que están hechas de buena fe, ¿verdad? Desde el corazón de otra persona que quiere ayudarnos, pero las críticas, bueno, muchas gracias por el feedback, pero en este caso uno piensa internamente, esto no es conmigo. No sé a ustedes qué les parece, chicas, no sé, Rosario, vos qué has tenido qué herramientas has tenido que utilizar para manejar esto. Bueno, yo lo primero, la verdad es que no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo empecé el programa, cuando la primera lección que nos decían, bueno, piensa qué realmente quieres. Y yo estaba pensando y sentía como si fuera la única oportunidad que iba a tener. Y pensaba, y también eso como que a veces me desesperaba un poquito porque decía, no, tiene que ser como que es la única oportunidad que tengo. Pero cuando fui entendiendo de que realmente eso es infinito y que lo podemos hacer cuantas veces queramos, podemos cambiar los objetivos, podemos cambiar o descubrir, no importa en la edad que tengas, pero lo puedes hacer, puedes redescubrir tu propósito en la vida y va acompañado mucho, por eso les hacía esa pregunta de la autoimagen, porque juega un papel bien importante para realmente, como decían ustedes, creértela. Y también cuando yo descubrí que yo no era mi pasado, que yo podía volver a empezar, que podía hacer los ajustes, que yo no era a lo mejor la programación que ya traía, que todo lo vas poniendo en orden para poder llegar a tu misión, a tu visión de vida. La verdad que para mí fue así como un descubrimiento de, wow, o sea, sí se puede, yo puedo decidir quién quiero ser y hacia dónde voy. Y fue cuando empecé a ajustar, ¿no? Cuando empecé a ajustar y cuando realmente empecé a vivir de adentro hacia afuera, porque yo por muchísimos años viví de afuera hacia adentro y a mí alguien si me decía, bueno, ustedes saben que yo tengo libros infantiles
y hubo personas que me decían que estaba loca, que esa es una de mis misiones también, de mis deseos que tengo, que estaba loca, que aquí en Estados Unidos, o puro inglés, o puro español. Entonces, bueno, ya sabes, empezamos a recibir a veces comentarios de todo tipo, pero cuando tienes tu autoimagen firme, establecida, empiezas a vivir de adentro hacia afuera, entonces ahora sí que se te empieza a resbalar todo, ¿no? Entonces, ¿cómo va todo entrelazado? El saber, para mí fue un punto clave, el saber que no era nada más, ya tenía una oportunidad y ya se me iban a acabar las oportunidades para seguir cambiando, seguir creciendo. No, la realidad es que siempre hay momento, siempre y cuando venga de ti, no por las circunstancias, no por terceras personas, que es algo que realmente tú quieres. Y que la autoimagen obviamente la puedes ir cambiando conforme ciertas características, adoptar ciertas habilidades para poder llegar a ese objetivo, a esa misión de vida que cada una de nosotras tenemos. Creo que esos dos puntos, de saber que yo podía cambiarlo, que yo tenía el poder y nada más que yo de poder hacerlo para poder cumplir mis objetivos. No sé ustedes qué piensan, si estuvieron en la misma que pensaban, ay, tengo que pensar bien porque se me acaban las oportunidades. Vanessa nos está haciendo aquí una pregunta, chicas, para las que no han intervenido y si quieren contestar, que es ¿cómo puedo definir mi propósito? ¿Cómo nos enseña Bob a entrar en contacto con ese propósito? Bueno, si quieren, contesto yo. La cuestión de cómo conectar con tu propósito es hacerte la pregunta de ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y cuando te empiezas a hacer la pregunta, es todavía indagar más. O sea, cuando ya tienes eso que quieres, es indagar más de ¿para qué quiero eso? ¿Cuál va a ser ese beneficio mayor que me va a dar? Y todavía cuando ya tienes ese beneficio mayor, es empezarte a visualizar. Pero esa visualización de cómo voy a ser yo ya que lo viva, es esto que decían de como les contestaba al final de la última grabación de la semana pasada, de escribe con una pluma y en una hoja, escribe en quién te quieres convertir, cuál es esa visión, cuál es ese estilo de vida que quieres llevar. Y entonces desde ahí, el saber cuál es esa visión que tú tienes, esa es la visión que tienes de cómo quieres vivir, pero también tus dones y talentos es en quién me voy a convertir yo con mis dones y talentos para vivir esa visión. Y cuando es ese en quién me voy a convertir yo, ese es el propósito, ese es el proceso de transformación, desde lo que yo veo como mi visión y quién me tengo que a partir de hoy empezar a convertir, a transformar para lograr esa visión. Y entonces desde la misión es cuál es ese camino, cuál es ese recorrido que voy a tener para convertirme en esa persona con esos dones y talentos o incluso desarrollando nuevos dones y talentos que yo tenga. Y los objetivos van siendo cuáles son esos objetivos o metas que voy trazando que me van a ir ayudando a transformar en esa persona que logra esa visión. Entonces es como unir todo, pero desde esa visión que empiezas a preguntarte tú, ¿qué es lo que realmente quiero? Desde ese, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿En quién me voy a convertir? Y aquí la diferencia que hacía Bob Proctor siempre era, nos mostraba una bellota y decía, si tú siembras una bellota en la tierra, va a atraer los nutrientes para convertirse en el roble, pero la bellota no se puede convertir en un nogal o no se puede convertir en un manzano o no se puede convertir en ningún otro árbol o manifestación más que en un roble, pero nosotros sí nos podemos convertir en lo que nosotros queramos. Es desde preguntarnos a nosotros mismos en quién me quiero convertir y entonces empezar en ese proceso de transformación. En la naturaleza es crecimiento,
en los metales es alquimia, en los animales es metamorfosis, pero nosotros es transformación y evolución. Y depende solo de nosotros lograr esa transformación y esa evolución. Entonces, Una vez ¿sí? no, concretando eso, una vez yo estaba en un seminario y yo hice esa pregunta a una persona, bueno, al que estaba haciendo el seminario, que es una persona muy exitosa en real estate. Y yo le digo, pero ¿cómo yo sé que este es mi propósito? ¿Cómo lo puedo definir yo? Entonces él me dice, bueno, hazte una pregunta. Si tú estuvieras todo, si tú no necesitaras dinero, no necesitaras nada, tú estuvieras ya en donde tú quieres estar, ¿qué harías? O sea, que no necesitaras nada, ¿qué harías? ¿Qué estuvieses tú haciendo? Y así tú puedes, si tú te vas allá a ese futuro, si te vas y te pones y te empiezas a visualizar con tus facultades mentales y usas la visualización, ahí puedes conseguir tu propósito. Y ahí puedes definir tu propósito. ¿Y cómo lo defines? Mediante las metas. Sí, quería ahondar. Tenemos Fanny Montiel que nos pregunta que si debemos tener un solo propósito o puedo tener varios propósitos a la vez, Fanny. Pues se recomiendan que no se tengan más de dos propósitos a la vez. ¿Por qué? Porque si no, no nos desenfocamos. Uno personal es lo ideal y uno de negocio es lo que se recomienda. Pero puedes tener varias cosas que después que los logres, sigues adquiriendo y sigues poniendo. Por ejemplo, de repente quieres tu casa y quieres incrementar tus ventas, por ejemplo. Es importante que a esas ventas, a esa meta, tú le pongas un monto. Por ejemplo, yo quiero hacer 150,000, 200,000 dólares al año. ¿Por qué? Porque es la forma que tú puedes medirlo. Si no puedes medir, ¿cómo lo vas a lograr? Tiene que ser que lo puedas contar, ¿verdad? Y la otra, por ejemplo, bueno, ¿cómo quieres la casa? La tienes que visualizar. Y ahí es donde vamos a utilizar los principios de la ley de la atracción, que es la parte que nos va a decir cómo visualizarlo, cómo sentirlo, porque antes de la ley de la atracción es la ley de la vibración y tienes que sentirlo, tienes, como dicen en inglés, embodiment, tienes que meterte eso adentro como si fuera una infusión de vitamina C, así mismo. Entonces tú te levantas todos los días, te paras, te lavas los dientes, lo primero que tú dices, gracias, estoy tan agradecido por la casa que me van a dar y la casa que tengo, lo haces en presente, la casa que tengo, que tiene vista al mar, que tiene tantos cuartos, y las vas describiendo y la vas visualizando a medida que la vas diciendo. Y la parte del negocio, estoy tan agradecido ahora que gano 150,000 dólares al año, 200,000 dólares al año, y ya lo logré. Y pones la fecha en la cual la debes lograr. Recuerda, siempre se puede cambiar la fecha, más no el objetivo. Sí, es súper interesante lo que estábamos hablando porque a veces pensamos, bueno, en la persona en la que me tengo que convertir. Y eso puede generar en los que nos están escuchando la idea de que tenemos que convertirnos en otra persona. Pero en realidad es ese yo que tengo un potencial infinito en mi interior que ni sé que tengo, ¿verdad? Porque ni siquiera me he forzado, visto en la obligación, digamos, de sacar esos recursos, porque nunca me he planteado una meta que es más grande de lo que ya estoy haciendo. Pero en el momento en que nos planteamos una meta como las que Bob nos propone, una meta de algo que es un sueño, como si nos dijeran, coja una varita mágica y qué es lo que usted haría si todo fuera posible, ese tipo de meta loca, entonces ahí sí yo tengo que sacar de mi interior cosas que no sabía que tenía, pero que necesito para crecer y ser la persona que sí pueda alcanzar esa meta. ¿Verdad? ¿A ustedes qué les parece? ¿Han experimentado eso y tal vez algún ejemplo de cosas que han descubierto que tenían precisamente por esa pregunta que se hicieron? O sea, yo quiero alcanzar esto, ¿en quién me tengo que convertir? Pero en el sentido de crecer y llenar del molde, digamos, no de cambiar de persona.
Yo creo que aquí el factor de imaginación va a jugar un aspecto importantísimo. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero crecimos, bueno, al menos yo así crecí, dejando la imaginación un poquito. Las imágenes siempre estuvieron, mi imaginación siempre está a 1000 por hora, pero yo pensaba que eso era inmaduro. Entonces fui dejándolo a un lado, porque en las escuelas al final del día, y miren que soy maestra, nos enfocamos en pasarles información a los niños, pero como cada vez es más demandante el tratar de competir académicamente, a veces vamos dejando a un lado lo que es la imaginación, y ustedes van a estar de acuerdo que de ahí parte todo, para poderme ver qué es lo que realmente quiero, cómo me visualizo, cómo me veo. Yo tengo el caso aquí, mi esposo bien, bien claro que a él le cuesta todo un poquito más llegar a esas imágenes, pero es nada más cuestión de practicarla para que realmente te puedas ver y la sueltes como decían ustedes, pensando que tienes todo, todo para poder estar en donde quieres estar. Una vez que y a lo mejor a veces no sale a la primera, es cuestión de práctica, práctica, enfoque y enfoque, hasta que te veas realmente como la persona que quieres ser, con lo que realmente tú quieres pasar tus días, tu tiempo, porque al final, como bien está el dicho, de que cuando es algo que realmente tú quieres, pues ni es trabajo, porque lo disfrutas, porque realmente se ve, se siente, y las personas lo van a percibir independientemente de lo que tú te quieras dedicar. No sé ustedes qué opinen de la imaginación. Para mí de ahí como parte todo, que le demos rienda suelta, aunque nos digan locos. Acuérdense lo que nos decía Bob, aquí nos dan permiso para estar locos y preferimos estar de este lado de la locura, donde podemos lograr todo lo que queramos, porque al final, Ana Cristina, ahorita lo que comentabas de no nos vamos a convertir en otra persona, es simplemente ese potencial que ya está ahí, porque todas tenemos la capacidad. Y no sé, voy a tratar de no tardarme mucho, voy a ser bien breve, pero les comentaba en una ocasión, cuando yo tenía autoestima muy baja, yo muy joven empecé a trabajar en una institución financiera y yo crecí escuchando, no puedes, es que no puedes, no puedes. Y no con mala intención, pero así era como se manejaba a veces la situación en donde estábamos. Entonces, cuando fui a la entrevista con el director, en ese momento, cuando me preguntó, bueno, ¿y te crees capaz de hacerlo? En ese momento se me vino el pensamiento y lo afronté y dije, aquí lo cambio. Dije, sí, soy capaz. Y empecé a actuar como si fuera la mejor. Y empecé a creérmela y yo después dije, bueno, ¿cómo lo conseguí? Y entonces yo misma empecé a como analizarme y ya sentía yo un compromiso, porque al final no es nada más decirlo, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que trabajarlo para que realmente salga ese potencial, porque ahí está. Todos lo tenemos, todas lo tenemos, pero es simplemente el creérnosla, el que realmente somos los mejores, porque cada quien es único. Al final del día, Maru va a ser la mejor porque es la única Maru en este mundo y cada una de nosotros es igual. Entonces, es nada más confiar en nuestro potencial, que ahí está. Y nada más seleccionar que si queremos, que no queremos. En ese entonces yo no entendía por qué. Ahora entiendo por qué y empecé a trabajar para realmente demostrar esos números que tenía que demostrar. Entonces, nada más quería compartir un poquito de eso. No sé ustedes qué piensen. Pues mira, ahorita que nombraste esto del potencial y que lo unías con la imaginación, muchas veces yo he escuchado la analogía de que somos como un bloque de mármol y que con nuestra imaginación podemos decidir qué es lo que está dentro del bloque de mármol, pero ese es el potencial. O sea, el bloque de mármol se ve por fuera y la gente a lo mejor dice es un bloque de mármol, pero la gente, el artista, el creador con su imaginación dice, ahí hay una escultura dentro y sabe que es a lo mejor un ángel o un Miguel Ángel o un David o que es una paloma o cualquier imagen. Y nosotros sabemos cuando nos hacemos esta pregunta de qué es lo que quiero,
somos a la vez el artista, a la vez el bloque de mármol, a la vez la imaginación y a la vez el escultor. Entonces, dentro de eso, déjenme y se los explico un poquito más. Cuando decides qué es lo que quieres, tú misma o tú mismo vas a irte dando cuenta que hay todavía cosas que tienes que esculpir, hay cosas que tienes que quitar de tu yo actual, de tu autoidentidad, que a lo mejor hay cierta timidez y dices, no, me tengo que, bueno, elijo empoderarme, que a lo mejor dices, bueno, me gustaría hablar en público y a lo mejor todavía no tienes clases de dicción y dices, elijo tomar estas clases de dicción. Entonces, en eso nos enfocamos en esto de la transformación, saber cuáles son los dones y talentos que tenemos, pero que a lo mejor no hemos trabajado, no hemos esculpido, y desde esos dones y talentos empezar a trabajar en ellos y empezar a comportarnos de diferente forma. Entonces, esto que hacemos de lo que decía Maru, de tener estas visualizaciones de este es mi propósito, este es mi objetivo, este es mi sueño, esta es mi visión, desde ahí entonces empiezas a decir, yo vivo en esta casa grande y en esta casa que es así, ya está, y gano tanto en ventas anualmente. Y entonces desde ese estarte haciendo todos los días la reafirmación positiva y en presente de cuál es tu objetivo, entonces empiezas a ver cuáles son esos dones y talentos que vas a ir trabajando y esculpiendo y modelando, y desde ese modelar esos dones y talentos y crear nuevas habilidades y crear un nuevo comportamiento, se van a ir manifestando nuevos resultados. Y desde esos nuevos resultados, pues tu cuenta bancaria empieza a aumentar y empiezas a tener ese nivel crediticio o diferentes oportunidades para hacerte de la casa de tus sueños, que es la que te está motivando e impulsando diariamente. No es que la casa aparezca así como ¡chum! Con una varita mágica, sino que en el estar tú imaginando y en el estar tú motivándote todo el día, empiezan a aparecer en tu mente ciertas ideas que a lo mejor antes no se te ocurrían. Entonces, desde tus facultades intelectuales, que los vamos a trabajar en el programa, empiezas a descubrir que tú tienes esta razón, esta voluntad, esta imaginación, esta intuición, esta memoria y esta percepción, que puedes trabajar en ellas para trabajar tus objetivos, y desde ahí empiezan a llegarte estas nuevas percepciones, o sea, percibes el mundo de diferente forma, ya no todo es problema, sino a ver oportunidades. Ya no empiezas a reaccionar, sino a responder. Y entonces también empiezas a utilizar tu imaginación para imaginarte cómo sería tu vida si ya tuvieras esto que ya estás diciéndote que tienes. Y desde ahí empiezas a comportarte de diferente forma y empiezas a intuir ciertas cosas y empiezas a actuar de diferente, desde diferente percepción y a lograr diferentes resultados. Creo que se congeló. Sí, se congeló. Se congeló. Bueno, tenemos unas preguntitas, si me permiten. Vanessa quiere saber que en cuánto tiempo puedo ver los resultados aplicando esta técnica. Bueno, Vanessa, usualmente necesitamos 6 meses para trabajar en lo que llamamos el paradigma, y es lo que nos recomiendan el programa de Thinking into Result para poder trabajar esos paradigmas. Eso podríamos andar más adelante. Y también María nos pregunta, ¿cómo puedo identificar patrones que me impiden convertirme en la persona que deseo? Simplemente tú, a medida que tú vas a ir trabajando en este trabajo que se llama de autoimagen, de descubrimiento de tu persona, de tu potencial, de quién eres, te vas a tener como lo que le llamamos un despertar, el antes y el después. Y muchas veces cuando sientes miedo es cuando más tienes que hacerlo. Es cuando tú vas a convertirte en esa persona. Es como lo que decía Rosario, que me cortaste cuando dijiste lo del banco. Yo trabajé en banca también, y una de las cosas que mi mamá siempre me decía, nunca te vistas para la posición que tienes, sino para la que quieres tener. Y yo recuerdo que yo empecé como recepcionista y duré 3 meses nada más en esa posición y me dieron un salto cuántico a plataforma.
Imagínense trabajar con el cliente directamente, yo nunca había hecho eso. Y no fue como solamente en ese trabajo, yo ahora recordando atrás, entraba en los trabajos y me ascendía muy rápidamente y tenía siempre ese dilema, bueno, ¿y yo cómo logré eso? Pero es por eso, por la autosugestión, por la visualización. O sea, yo llegaba a un lugar y ya yo sentía que yo podía. O sea, yo no creía en no creía en límites. Y yo creo que entre más jóvenes somos, tenemos más esa confianza. Algunos tenemos menos confianza, pero otros somos más, como decimos, aventados, más lanzados. Pero a medida que nos vamos poniendo viejos o que vamos avanzando en edad, no viejos, porque aquí nadie es viejo. Exacto, por favor. Estamos avanzando en edad y nos van pasando cosas en nuestras vidas del día a día, vamos perdiendo seguridad en nosotros mismos. Entonces, por eso es importante la visualización, la autosugestión, sugestionarnos es la palabra, para creernos que sí lo podemos, porque todos somos capaces de tenerlo y muchas veces vamos de la mano con esos mentores. ¿Qué pasa? Vamos a tener buenos mentores, pero hay algo que nadie habla, de los mentores que nos cortan las alas y que no nos dejan lograr nuestros sueños, porque ellos tienen miedo y nos están cuidando, pensando que es que no vamos a poder, como nosotros hacemos con nuestros hijos. Y sabes que la jirafa, no sé si saben la de la jirafa, cuando ella puede, es uno de los animales que da a luz de pie, y apenas que sale la jirafa, que son como 3 metros de donde el canal de parto, lo primero que hace la mamá jirafa es le da una patadita a la jirafa. ¿Para qué? Para que se despierte. La jirafita se mueve, después le da otra patada y tú dices, bueno, pero qué animal salvaje, mujeres son animales. Pero es para recordarle que se tiene que levantar hasta que por fin se levanta. Entonces, así mismo es la vida. Nosotros a veces nos pasa algo en la vida y nos creamos nos quedamos con la mentalidad, es que no pudimos, es que es muy difícil, es que alguien nos dijo que no. Eso fue una vez, señores. ¿Cuántas veces vamos a tratarlos? Cuantas veces sea necesario. Si esa es tu meta, si eso es lo que tú quieres lograr, si ese es tu propósito, como dijo Amarilis, no sabes, tú te vas a levantar todos los días con ganas. Yo voy en mi carro y voy manejando y voy feliz y la gente dirá, esta está chifladísima, pero yo soy feliz con lo que hago. Me encanta servir a mis clientes, me encanta hacer coaching, me encanta mi real estate y vivo con propósito porque es mi pasión y aquí se los paso. Eso es tener un deseo ardiente. ¿Soy capaz? ¿Estoy dispuesta? Esas son las dos preguntas que te tienes que hacer, que eso tiene que venirte del corazón para que puedas de verdad desarrollar y poder hacer tu propósito. Y eso de estar todos los días motivado, eso es bastante difícil, pero si empiezas a crear hábitos que te vayan a llevar, ¿cómo creas esos hábitos? Con la repetición, repitiéndote todos los días qué es lo que quieres hacer y un día a la vez, porque no es el llegar, es en quién me voy a convertir cuando llegues ahí. ¿Qué piensas tú, Ana Cristina? Sí, sabes que de lo que hemos estado conversando es muy importante, que todas lo hemos dicho de diferente forma, pero bueno, una parte importante es usar la imaginación y vernos ahí, otra parte es afirmar y repetir la idea nueva, pero todas coincidimos en que es importantísimo actuar. O sea, si empezamos a actuar de acuerdo a lo que esa persona que ya tiene la meta haría, entonces nosotros vamos a poder tener esos resultados, porque no se trata de que nos vamos a sentar en un sillón a visualizar e imaginarnos todo el día, porque esa vibración, como decíamos, eso que nos hace levantarnos emocionados y contentos porque estamos dando pasos hacia la meta, esa vibración se traduce en acción. Por eso se llama emoción, porque nos pone en movimiento. Entonces, y como toda acción tiene una reacción, cuando yo actúe de una manera, voy a tener resultados distintos a como hubiera actuado antes. Y ahí es interesante lo que mencionaron, que voy a dejar que alguna de ustedes hable de eso, es el pasado. Antes yo actuaba así, ahora de acuerdo a mi meta voy a hacer esto. Pero entonces la idea tan importante de que el pasado no puede determinar mi futuro,
a menos que yo le dé permiso. Entonces, no sé, Rosario, si te gustaría comentar sobre eso. Sí, porque era parte de lo que les decía, que fue una de las cosas que cuando yo descubrí que no era, eso ya pasó. Y una vez escuché una frase que dice, vamos siendo. Esa frase me encantó, porque todos los días decidimos quiénes queremos ser. Incluso todavía si a lo mejor el día de ayer, bueno, yo empecé a escribir qué aptitudes, qué cualidades quiero yo adoptar para llegar a mi objetivo. Tal vez a lo mejor pueda hacer un ajuste y todo es válido, vamos siendo y no nos determina lo que a lo mejor por ciertas circunstancias no lograron. Como decía Bob Proctor, lo que es, lo que fue. Y de algo vamos a aprender, siempre hay algo positivo que ver, incluso dentro de las situaciones, yo les llamo situaciones interesantes, siempre va a haber algo bueno que ver. Entonces, yo creo que cuando entendemos o lo internalizamos realmente, es cuando ya podemos empezar a partir. Y algo también, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, que yo creo eso fue el primer paso para mí, hacerme responsable de mis resultados. No las circunstancias, no mi pasado, no mis papás, no nadie más. Yo era la única responsable de lo que había pasado y era la única responsable de decidir qué es lo que iba a pasar. Entonces, cuando te haces responsable es cuando entiendes que al final toda esa información que traemos a veces no corresponde, o más bien no corresponde a nosotros, que tú eres capaz y empiezas a echar, lo veníamos diciendo, echar volar la imaginación, empiezas a hacerte consciente y a comprender, es cuando se empiezan a conjugar los factores para que realmente descubras tu propósito de vida. Y como decía Ana Cristina, claro que no me voy a estar visualizando y me voy y me acuesto a ver Netflix todos los días, ¿verdad? Porque pues tampoco así va a llegar. Es una combinación de factores en el cual tengo que tomar decisiones. Indiscutiblemente el acompañamiento tiene un mundo de diferencia, porque yo creo que ustedes, no sé si a ustedes les pasó, pero yo por años estuve expuesta a información de crecimiento personal, siempre me han encantado estos temas, pero la verdad es que seguía obteniendo los mismos resultados, porque no había nada de fondo, no había internalizado mucha información, la había escuchado, pero no la entendía al final del día y yo no la entendía cómo encajarla en mi situación. Hasta que empezamos con el acompañamiento y como nos decían, es que no estábamos en la frecuencia y en la conciencia adecuada para poder realmente entender y hacer ese cambio desde abajo, desde la raíz, ¿no? Para que podamos tener, como decías tú, Maru, los 6 meses que son bien importantes para realmente tener cambios permanentes, no cambios express, ¿verdad? De que son, yo les llamo los destellos, de que, ay, ya logré tantito, pero pues cuántas veces no logras y ya te vas para abajo, ¿no? Entonces, no sé si quieren que responda yo, ustedes van respondiendo a la siguiente pregunta. Dice, Quiero terminar un poco de lo que tú estabas diciendo, Rosario, súper importante. Dale, Marilis. Porque ¿qué hace un acompañamiento? Simplemente acorta el tiempo. Te acorta el tiempo entre lo que siempre decimos, el saber y el hacer. Con un acompañamiento tú vas a hacer lo que es este gap, que es el accionar, el irte allá, y eso, por eso es súper importante el acompañamiento, porque si no vas a quedarte en lo mismo, leyendo en el intelectual, pero no vas a saber cómo bajarlo al subconsciente, que es donde están ahí todo lo que son los hábitos y los paradigmas. Tenemos una preguntita que Fanny nos pregunta, que hay muchos mitos sobre los tiempos que se necesitan para poder crear un hábito. Ustedes, en su conocimiento, ¿cuánto tiempo toma crear un hábito nuevo? No sé si alguna de ustedes, Lucía, quiere responderlo. Mira, normalmente lo que dicen es que son 21 días, más sin embargo es dependiendo también de el hábito y dependiendo también de qué es lo que tú estés dispuesta a cambiar mentalmente y en tu corazón.
y hacerle caso también a todo tu cuerpo, porque muchas veces el hábito dices, lo voy a cambiar en 21 días, pero a veces dentro de tu corazón no quieres soltar ese hábito. O dentro de tu vientre, dentro de tu estómago, dices, pero tengo miedo sí, no solo a cambiar el hábito, sino al nuevo hábito. Porque si cuando tú sueltas algo es porque quieres agarrar otra cosa. O sea, no nada más es, por ejemplo, quiero quiero levantarme más temprano. ¿Para qué quiero levantarme más temprano? Cuando tú tienes claro el para qué quieres levantarte más temprano, qué es lo que vas a hacer en esas horas que vas a dejar de dormir, entonces, cuando hay una importancia más grande, entonces en ese momento es cuando desde el para qué puedes lograr continuar. Si dejas un día no te levantas temprano, vuelves a empezar con el intentar crear ese nuevo hábito hasta que después ya es dentro de ti. Ya no dices, me estoy intentando levantar más temprano, sino que dices, soy una persona que se levanta a las 5 de la mañana. Es desde o sea, no nada más es en comportamiento, sino también es en sentimiento y en que haya un para qué, una razón que te esté motivando, que te esté impulsando a así lograr ese cambio de comportamiento, instalar ese nuevo hábito. Y también dentro del acompañamiento, lo que nosotros hacemos es los acompañamos a que cuando quieres crear ese hábito, como hay diferentes prácticas. Por ejemplo, hay la práctica del 2%, de empezar a meterlo y hacerlo cada vez con mayor frecuencia o más cantidad de tiempo, dependiendo del hábito que sea. Como también vamos a tener ese acompañamiento grupal, pero también puede haber un acompañamiento uno a uno en dudas o preguntas. Entonces también tenemos las estrategias que te ayudan a que ese hábito se quede instalado en tu vida. Pero sí es muy importante el que haya un para qué. El para qué es hasta de cuenta que el pegamento del hábito. Si no hay un para qué, ese hábito lo vas a sacar y vas a volver a meter algo parecido a lo que hacías antes. Entonces creo que Ana Cristina quiere también comentar algo más sobre esto. Sí, era lo que Bob siempre decía, que la naturaleza no permite los vacíos. Ajá. Entonces, si nosotros queremos quitar un hábito, ahí va a quedar un hueco y se va a llenar con otro hábito que está en la misma frecuencia, o sea, que produce los mismos resultados. Necesitamos primero pensar, ok, ¿cuál es el comportamiento totalmente contrario a ese hábito que tengo y que no me gusta? Por algo lo quiero cambiar. Entonces voy a empezar por hacer eso que sí me acerca a mi meta, pero entonces sustituyo algo que me aleja por algo que me acerca y que sí está en la frecuencia de la meta que quiero, ¿verdad? Y también es súper importante a la hora de los hábitos saber que el tiempo que se duren en corregir, digamos así, es proporcional al tiempo que tiene de estar instalado. Nosotros no podemos cambiar un paradigma que tiene años en que aprendí que las cosas se hacen de esta manera, o que yo tengo 40 o 50 años de estar haciendo lo mismo y levantándome a la misma hora, y en cuestión de 21 días todo va a cambiar, porque así no es como funciona. ¿Ustedes qué experiencia tienen, chicas? Déjeme, y redundo un poquito en eso que decías, porque los hábitos son conexiones que creamos, conexiones neuronales que creamos en nuestro cerebro. Entonces, háganse de cuenta que es como un tobogán o un resbaladero. Y entonces esas mismas conexiones, cada vez que vamos a agarrar el cepillo de dientes y empezar a cepillarnos, ya son las mismas conexiones neuronales las que se unen. Entonces, si nosotros queremos crear nuevas conexiones neuronales, pues tenemos que decidir empezar a lo mejor a cepillarnos los dientes con la otra mano, la no dominante, y de esa manera creamos nuevas conexiones, pero también toma un tiempo. Entonces, esto puede sonar como que, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que si tú, por ejemplo, cada vez que te estresas, te vas a fumar o te vas a dar unos atracones de comida
o te vas a ver una película de Netflix y lloras, o te peleas con tu esposo porque te estresaste del día con la oficina y te vas y te peleas, ya son conexiones neuronales que tú tienes y que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta conscientemente de que esa es tu conexión, de que ese es tu gatillador, de que cada vez que te enojas o que te estresas, haces tal o cual cosa. Entonces, primero te tienes que cachar, o sea, primero tienes que crear conciencia, luego tienes que decidir de qué nueva manera quieres responder, ya no reaccionar, sino responder. Y después, en base a eso, tienes que, no tienes, puedes elegir cómo va a ser el nuevo comportamiento. Y desde ese nuevo comportamiento, entonces empezar a crear esas nuevas conexiones neuronales. Entonces es todo un proceso, pero que vale la pena. Y a eso voy. No importa si son 21 días, si son 100 días, si son 3 años. Si tu nuevo hábito, los resultados que te va a dar ese nuevo hábito valen la pena, no importa que de vez en cuando vuelvas a caer en el tobogán del hábito anterior. La cuestión es saber que estás creando un nuevo hábito y que puedes volver a reincidir en el viejo hábito porque siguen estando esas conexiones, pero que tú eliges volver al hábito que tú elegiste, al de la respuesta que te va a dar los resultados que tú elegiste y que tú deseas. Maru. Sí, quería ahondar en eso. Mira, es importantísimo lo que acaban de decir. Y bueno, Randy nos está diciendo que los lunes empieza con toda la organización de eliminar los hábitos incorrectos, pero el fin de semana se me olvida seguir el orden. ¿Qué me recomiendan para no dejar de lado esto? Básicamente era lo que yo iba a conversar. Este tema, que es bien, lo voy a hablar bien lo más corto posible, porque nos estamos quedando sin tiempo, chicos, es la parte, ¿cuántas personas no hacemos dieta y no funciona? Eso no toma 21 días, señores. Eso toma más, sobre todo la mayoría de nosotros. ¿Por qué hacemos nosotros las mujeres? Se casa la prima, hacer la dieta para entrar en el vestido. ¿Sí? Cuando se casa la prima se nos olvidó la dieta. Entonces, ¿para qué realmente es el propósito? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Para meternos en el vestido nada más? Es la pregunta que se tienen que hacer. Entonces, la gente entonces hace unas dietas radicales y después no funcionan. Después de los 2, 3 meses es insostenible, señores, vivir así sin comerse un pedacito de chocolate, tomarse un helado. Entonces, todo en la vida es la ley del ritmo. Todo es así, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nos queremos nosotros. Entonces, todo va entrelazado. Escuchen desde que empezamos la conversión, la autoimagen, el amor propio, cómo nos visualizamos, cómo comemos, son hábitos aprendidos. Entonces, yo conozco muchísima gente que tiene problemas de alimentación, de hábitos. Yo misma comía mucha comida chatarra hace muchos años atrás y hoy en día no me hace falta. Eso para mí realmente lo evito, lo que es McDonald's, nada de esas cosas. Yo, no me acuerdo, hace muchos años no como eso. Pero volvemos al tema. ¿Qué es lo que le recomendamos? Los hábitos incorrectos, tienes que rodearte de personas. Por eso es tan importante el accountability, la persona que te va a ayudar. Yo tengo mis amigos, yo tengo le llamamos el círculo cerrado, mi inner circle. Mis amigos, la mayoría comen sano, les gusta hacer ejercicio, mantenemos un tipo de hábitos muy parecidos. Tengo amigas que son de fiesta, otras que les gusta tomarse sus copitas, entonces tienes que mantenerte rodeado de gente como tú y que te ayude a alcanzar tus metas. Eso es como ir a la iglesia o ir al gimnasio, señores. Si vas a andar de fiesta en fiesta, no puedes andar con la gente de la iglesia. Si quieres ir a lucir un buen cuerpo, tienes que andar con la gente del gimnasio. Entonces, entre más tú te rodees de esas personas, de esa mentoría, de esa gente que te va a ayudar a alcanzar las metas, es lo que tienes que hacer. No podemos seguir teniendo los mismos hábitos y conseguir diferentes resultados. Y ahí se los dejo. Bueno, pero yo voy a poner un poco lo que tú estaba diciendo, Lucía, ¿verdad? Que también tienes que saber la diferencia entre lo que es el hábito y lo que es el fin de semana, porque por lo menos hay gente que come, en la semana come sano y el fin de semana, pero sabe que es así, ya está consciente, pues, que porque lo hace así los fines de semana o lo hizo un fin de semana, eso no quiere decir que rompió el hábito. Eso quiere decir que está consciente, ¿verdad?
que va el fin de semana, va a comer cualquier cosa o lo que sea, lo que quisiera que va a hacer, pero después en la semana continúa, pues. Esos son... Sí, pero hay que medirlo, Sí, hay que Amarili, porque si nos medirlo. damos los atracones, perdimos lo que hicimos en la semana. Entonces, no estamos diciendo que no vamos a comer nada de lo que nos guste, pero porciones, todo es en medida. Hay que, como Sí, dicen, esa es otra hay que cosa. medirlo todo, las metas, los goles, todo. Si no lo medimos, no Exacto. tenemos resultados. Sí. Eso es. No, saben que yo también quería decirles que depende de dónde nace el hábito que queremos cambiar, como decía Maru, es de el momento, es un objetivo temporal o es algo que yo quiero para mi vida. Y Bob siempre decía que el entorno es más importante que la herencia. Entonces sí, viene mucho al caso de rodearse de personas que están pensando igual, que están queriendo alcanzar los mismos objetivos. Y eso es lo que nos permite, cuando estamos en un programa como este, rodearnos de personas que buscan lo mismo, ¿verdad? Y lo de los hábitos, pues sí hay que tener cuidado. Yo no digo que es que uno no va el fin de semana a comer algo distinto, pero si el hábito surge de que yo me enamoré de mi meta y esa visión es lo que me quiero más en mi vida, yo no voy a tener interés entonces en lo que me aleja de mi meta. No, claro. No lo voy a hacer como por fuerza de voluntad, como impuesto desde afuera, sino porque con mi facultad mental de la voluntad de tener el foco en eso que yo sí quiero, ahí entonces lo demás va perdiendo interés. ¿Vos querías decir algo, Rosario? Sí, una estrategia que a mí me ha funcionado bastante cuando, bueno, yo sé mi propósito de vida, pero a lo mejor es otro hábito que yo quiero empezar, ¿verdad? A lo mejor la lectura o a lo mejor el empezar la caminada. Una estrategia que a mí me ha funcionado bastante es preparar el ambiente. Por decir, si yo quiero empezar el hábito de la lectura, bueno, yo procuro tener libros, miren, por todos lados, en el carro, enseguida de mi cama, en el sillón, porque es más fácil, son como recordatorios y es más fácil, no voy a buscar pretextos, no sé si me expliqué, o sea, ay, no, es que el libro se me quedó allá en la escuela, entonces, que vaya por él, ya mañana leo. No, yo preparo el ambiente por todos lados para que en la cocina, en todos lados, si quiero empezar a caminar, pongo los tenis ya aquí afuera, así literalmente en mi cuarto, la ropa de ejercicio en la sala, casi como que ya nomás, pues sí, o sea, me la pongo, no hay pretexto. Entonces, eso creo que también ayuda bastante. Depende, Randy creo que se llamaba, depende del hábito que quieras, a lo mejor continuar el fin de semana, como decían ustedes, depende de qué tanta importancia a lo mejor tenga para ti. Pero si es algo que estás empezando, lo más recomendable es continuar al menos los primeros días, porque es donde es como, yo le llamo como la desintoxicación, que es donde empieza el cuerpo como que a patalear porque es algo nuevo y no encaja. Entonces, con mayor razón, hay que tener un poquito más de voluntad y esas estrategias, bueno, a mí sí me ha ayudado bastante. Esos recordatorios, preparar el ambiente para que no haya ningún pretexto, que no encontré, o a lo mejor el refrigerador, lo que ustedes decían de la comida, ¿no? Tratar de tener lo más saludable posible y decir, bueno, pues ya no, ya son las 9 de la noche, quiero mi snack, me como, no sé, algo más saludable, ¿no? En lugar de las papitas o algo. Hay una pregunta, no sé si quieran alguien contestarla, dice, ¿cómo puedo crear la autoimagen que quiero? Pueden compartirme alguna herramienta que me ayude. Rapidísimo digo una y ustedes si quieren ya comenzar. Es básicamente escribir quién eres ahorita. Casi, acuérdense que siempre están los polos opuestos, ¿verdad? Escribo quién soy ahorita y casi siempre va a ser todo lo contrario, quién quiero ser. Simbólicamente rompemos la que ya no vamos a hacer porque es decisión. Acuérdate que tú puedes cambiar cuantas veces tú quieras, es simbólico, pero créeme que también tiene un gran peso. La rompemos y entonces a base de repetición, échate unas 3 veces al día, leerlo, en tiempo presente, yo soy, y empiezas a leer tú, tu nueva imagen y adoptar de las personas que más admires. Acuérdense que lo que nos decía Bob es de las personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr. ¿Qué es lo que las hizo estar ahí? Detalles, habilidades, cualidades, y empiezas a escribir. Al final, cada una tenemos nuestra esencia,
pero es simplemente seguir esos pasos seguros que te van a llevar a tu meta. Entonces, no sé ustedes qué piensen ahí. Esa es una técnica que funciona. Yo lo que creo es que es un tema súper importante. Entonces, la verdad, lo que deberíamos hacer es que en el próximo live, en el live de la próxima semana, con toda calma, podemos explicar todos estos aspectos y es lindísimo. Creo que muchísimas personas se van a beneficiar de este tema. ¿Qué les parece? Me encanta. Me Me encanta la idea. El autoimagen para el otro lunes. Entonces, no sabemos quién es AIS Constructora, pero de verdad que te agradecemos montones de haber estado aquí acompañándonos, el interés, el deseo de preguntar también, y el próximo lunes de fijo hablamos de ese tema. Y bueno, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, pero entonces nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, si Dios quiere. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y nos vemos el próximo lunes. Así será. Feliz semana. Gracias, igualmente.